¿Hace cuánto vienen bajando los precios de las propiedades en Buenos Aires? Pregunta Julián. Esta es una pregunta que y la voy a responder a través de anécdotas, y es 2018 y 2019, todas las semanas la gente me preguntaba: che, Santi, ¿están bajando los precios? ¿Hasta cuánto van a bajar? ¿Cuánto bajaron? Bla, 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 no sé qué, la. Porque todavía se dudaba de lo que estaba pasando. La baja de precios, Julián, comienza con la primer gran devaluación del 2018, que ya fue hace 3 años, que no sé si se acuerdan, pero pasó el dólar de 20 a 40 pesos. En muy poco tiempo, tipo 1 o 2 semanas, no me acuerdo cuánto tiempo, pasó de 20 a 40 pesos. Al pasar el dólar, al tener una devaluación del 100% en la moneda, la gente pasó instantáneamente a ganar la mitad en dólares. Si vos ganabas 100.000 pesos y estaba 20 pesos, o sea, 20 pesos el dólar, ganabas, no sé, 5 lucas. Entonces, al día siguiente ganabas 2.500 en vez de 5. Si quise bien la cuenta, no importa la cuenta en sí misma. Entonces, al licuarse los salarios de la clase media en 50% por una devaluación del 100%, lo que empezó a generar es que las propiedades no se vendían porque los valores de lista seguían estancados o con una leve tendencia alcista, porque venías de 10 años de suba de precios. Entonces la tendencia hacía que la gente siguiera sobretasando, porque era una estrategia que funcionó 10 años. Y andé a explicarle a alguien que desde el 2008 hasta el 2018 captó siempre 10% arriba del valor de lista de verdad ese momento, porque sabían que en 6-9 meses lo iba a vender a ese valor, porque los precios subían más o menos 10-15% por año. Andé a explicarle a esa persona que ahora no solo sirve no captar al 10% extra, sino que tenés que ir al valor de lista correcto, y así todo, si no te mueves mucho rápido, no lo vas a vender porque el precio va a bajar. Entonces, si baja 10% y vos tardaste 4 meses en empezar a laburar bien, ya ahí estás al horno y se te escapó el mercado y ya no lo vas a agarrar nunca, porque después baja 10% más, 10% más, 10% más. Dicho todo eso, vamos a darte un par de ejemplos concretos sobre precios, que es algo que nos preguntan un montón y está buenísimo. 2018, y estoy buscando algo, por eso estoy usando la compu. 2018 empezaron a bajar los precios de cierre, lo que se pagaba posta, pero los valores de lista, es decir, lo que estaba publicado en el 2018, no se movía. Y había un montón de debates. Hoy grabamos con Sole Balayán un podcast y hablábamos de eso, que en el 2018 nosotros estuvimos, Sole Balayán, Dimitrio y yo, dando una charla donde empezamos a visibilizar: che, los precios de cierre están bajando y los diarios están titulando que los valores de lista siguen subiendo, y en vez de poner los valores de lista suben, ponen los precios suben, cuando los precios estaban bajando. Eso era 2018. 2019, como las devaluaciones continuaron y el dólar no quedó en 40, sino que después se fue a 60, después a 80, después a 120, después a 150, después a 200 y ahora de vuelta a 150, y como que el futuro es bastante fácil de leer en ese ámbito, en Argentina al menos. La moneda ya perdió decenas de ceros a lo largo de la historia. Desde la primera en moneda nacional pasaron 5 currencies en el medio, o sea que el futuro es bastante predecible en ese aspecto. Con cada devaluación, la clase media se vio más castigada, porque el salario no llega a ajustar a la velocidad de las devaluaciones. Entonces, cuanto más castigada la clase media, menos puede acceder a crédito hipotecario y menos puede comprar cash. Entonces, ya la comparación que se solía hacer en los 90 de compro o alquilo, porque la clase media tenía la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario cuya cuota se parecía mucho al valor de un alquiler, eso ya es absolutamente inverosímil en cómo estamos hoy, con el dólar ya a 150, el contado con liqui, dólar bolsa, etcétera, y que ha llegado a estar en 200. Dicho eso, vamos, Julián, a un par de casos concretos. Si vos te metés a mi Instagram, es un ejemplo, porque ahí podés ver la historia long term, vas a ver que en el 2018, antes de la primera gran devaluación, yo estaba vendiendo pisos en Caballito a 280 lucas. Y ahora, el último piso en Caballito que vendimos, que eso es lo que te estoy buscando, se cerró en 165, 154 metros. 154 metros era literal lo que yo vendía en 280. Por lo tanto, 165 dividido 280 te da 58%. Es decir, los precios de los pisos en Caballito bajaron del pico máximo de precio hasta la actualidad 42%. Y acá vamos a meter otro tema que no tiene nada que ver, como nos gusta hacer para tratar de responder agregando valor. Yo leí varios estudios, después lo buscamos y lo ponemos si quieren en algún lado, como la URL para bajarse los PDF, donde analizan como hipótesis, la hipótesis de los precios de las propiedades siguen al merval, que son lo que valen las empresas argentinas. Y si es así, ¿en qué momento, cuál es el momentum de los precios? Y lo que se teorizaba en esos papers es, los precios de las propiedades más o menos siguen a la bolsa, pero la siguen de atrás, siempre de atrás. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto?
día de las PASO, y no estoy juzgando lo que pasa, sino que estoy diciendo lo que pasó. El día de las PASO en que el peronismo le gana a Macri, ese día bajó la bolsa 50%. Banco Galicia valía, no sé, lo que sea, tantos miles de millones de dólares, al día siguiente valía la mitad, en un día. Eso en ningún país civilizado pasa. En ningún país civilizado, por el resultado de una elección, todas las empresas del país pasan a valer la mitad al día siguiente. En Argentina sí. ¿Qué pasó después de eso? Pandemia. ¿Qué pasa con la pandemia? Otra vez todas las empresas argentinas bajan como 50% con la cuarentena obligatoria que duró un montón de meses. Entonces lo que valía, no sé, 10 mil millones de dólares, gana Alberto 5 mil millones de dólares. Pandemia, 2.500 millones de dólares. ¿Está bien? Es decir, 75% de baja desde hace 3 años, que es un delirio totalmente inconcebible. El año que más bajó la bolsa estadounidense fue en la crisis del 30 y no llegó al 50% en un año. Y que haya bajado 75 en poco más de un año en Argentina es delirante por completo. Si estamos viendo precios de cierre que bajaron 42% en Caballito y podemos tomar como la hipótesis válida de esa teoría de que los precios de las propiedades siguen a la bolsa pero a destiempo, lo que vamos a ver es un poquitito más de baja, pero ¿qué pasa? Lo que no estoy contando ahora es que después de la cuarentena obligatoria rebotó la capitalización de mercado de todas las empresas argentinas y ya no estás en el piso de 25 sobre 100, que era lo que decíamos antes, sino que estás más cerca del 50, que es lo que pasó el primer día en las PASO, post-PASO. ¿Está bien? Entonces, como que terminás entre 25 y 50 abajo, supongamos 50 abajo y que ahí se estabiliza, se lateraliza la cotización de todas las empresas en Argentina y crees en la teoría de que los precios de las propiedades siguen a la bolsa, pero a destiempo, es decir, un año después o 6 meses o lo que fuese, entonces terminarías en 50% de precios de cierre más bajos con respecto al pico máximo, que era un delirio también. O sea, era un optimismo delirante cuando tipo no tenía ningún sentido tanto optimismo. Porque los créditos hipotecarios UBA no fueron la revolución mortal, porque al no bajarse la inflación, el crédito no servía. O sea, funciona en Chile porque la inflación es baja. Entonces, si vos ajustás por inflación y la inflación es 5% anual, funciona. Si vos ajustás por inflación y la inflación es 50% anual, el costo financiero total del crédito es tan alto que los números ya son tan delirantes que no hay forma de que te dé un monto significativo para comprar una propiedad. ¿Está bien? Entonces, en ese escenario, si terminamos en 50% abajo del pico máximo, no quedaría tanto más por bajar. ¿Está bien? Ese es un escenario. Quedaría 8% más de baja y ya estás en el piso. Y ahí empezás a rebotar. Pero ¿qué pasa? Estamos en un récord, y esto sí no pasó nunca, por lo tanto no se pueden hacer grandes conclusiones porque nunca jamás sucedió, en un récord de oferta en la capital federal, con más de 140.000 departamentos PH locales y lotes y bla 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 en venta, propiedades. Más de 140.000 propiedades en venta y con un mínimo histórico de cantidad transada. Es decir, los precios bajaron 42%, pero la cantidad transada bajó 75%, de 6.000 operaciones por mes a 1.500 que se hacen ahora. Entonces, si la cantidad transada bajó 75% y los precios bajaron 40, 42 o lo que fuese, 35, menos de 35, nadie va a decir que fueron menos de 35, si eso pasó, quiere decir que los precios, para que la cantidad transada se mantenga, tendrían que haberse achurado 75%, que es lo que estoy diciendo de la bolsa. Pero si no ajusta por cantidad, que es lo que está pasando ahora. Entonces, lo más interesante de todo, lo más desafiante para nosotros corredores inmobiliarios, es ver, ¿cuánto más va a bajar? Y si baja más, ¿va a recuperarse la demanda? Si se planchan los precios, ¿se va a recuperar la demanda? ¿Cómo se va a recuperar la demanda? Para mí la respuesta es estar viendo salarios en dólares, medianos, promedio, lo que vos quieras ver, o pones que esta yo la hago un montón de veces, pones liquidación, sueldo, empleado de comercio, esto literal en Google. Vamos a hacerle un chivo a Jorge Vega, que no sé quién es, pero tiene la mejor web de un contador que hay en internet. Contador público Jorge Vega, entras ahí y te da el recibo de sueldo de un empleado de comercio. Sueldo neto a marzo del 2021, 50 lucas. Esto subió mucho. Cuando el dólar estaba a 200, era tipo 40 lucas, 38 lucas lo que ganaba un empleado de comercio. Entonces, si vos hacías 38 lucas, 38.000 dividido 200, te daba que un empleado de comercio ganaba 190 a 200 dólares. Y 50.700, que es lo que está ahora, dividido 150, te da 338 dólares. Esto tampoco pasa en ningún lugar del mundo, que el salario de un empleado en relación de dependencia se recomponga de 200 a 338, que es una guasada de avance, en unos meses, sin grandes cambios en las variables macro. O sea, es delirante también la recomposición de salario. Por eso, si el salario se recompone a esta velocidad y no hay grandes devaluaciones en el medio,
podemos volver a tener demanda de la clase media, porque la clase media podría acceder a un crédito, pero el crédito solo es posible si la inflación baja, cosa que no pareciera pasar en el corto plazo, pues se está acelerando la inflación en vez de desacelerándose. Así que dimos un panorama medio deprimente, Julián, pero no sé lo que va a pasar. Si creemos en la teoría de que los precios de las propiedades siguen a la bolsa, faltaría un poquito para que bajen un poquito más y después rebotarían, porque va por atrás de la bolsa. Sería como que estarías viendo el futuro cuando ves lo que cotiza el Banco Galicia o Edenor. Pero si por otro lado hacemos un análisis básico de economía del CBC, de cruzar oferta con demanda, estamos en una situación loca, porque cuándo o cómo se va a desacumular la oferta que se viene acumulando sin cesar desde la primera devaluación de 2018, es decir, 3 años donde todas las semanas hay más oferta que la semana anterior. Este dato es terrible, habría que dejar un silencio para pensarlo, porque yo cuando tiro este dato la gente me dice, 140.000, como que ni lo interpretan. Hay que sentarse y pensar en lo que representa eso. Hay 140.000 propietarios queriendo vender y solo 1.500 venden. Por lo tanto, 99 de 100 no venden su propiedad. No la venden. Y cada día que pasa están más lejos de venderla. ¿Por qué? Porque los precios siguen a la baja y el chabón no baja del valor de lista anterior, que está algunos delirantes en valores de lista del 2018, que como vimos recién están 40% lejos de los precios de cierre verdaderos. Otros en el 2019 que están, no sé, 25% lejos del precio de cierre. Otros en el 2020 que están 15% lejos del precio. Y los que están priceando al 2021 son los que venden. Y sobre esto meto último tema, Julián. Perdón, la hicimos demasiado larga, pero es... Los inmobiliarios tenemos que saber explicar que ante ciertas necesidades este panorama es el mejor panorama para el cliente. Si un cliente vende un 2 ambiente para comprar un 4 ambientes, el 4 ambientes bajó quizás 42%, como vimos recién, pero el 2 ambientes bajó 35%. Y no solo eso, la diferencia, si las dos hubieran bajado el mismo porcentaje, bajan los dos 40%, se achica la diferencia zarpado. Por lo tanto, no hay mejor momento para comprar y dar ese paso que el momento actual. Vendés mucho más barato tu 2 ambientes, mucho más barato. Pero sin embargo vas a comprar mucho más barato un producto más caro. Entonces, ¿por qué no vas a querer vender más barato el tuyo si vas a comprar más barato el más caro? Entonces es un muy buen momento para reemplazar, para agrandarse. Y lo contrario es reemplazar para achicarse. El peor momento para reemplazar para achicarse. Porque el departamento más chiquito bajó menos, el departamento más grande bajó más y la diferencia, al contrario, es la contraria de la anterior. Gracias, Julián, por la pregunta.